Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 17 de octubre, en la 28ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Bueno, fue discípulo de San Juan y San Pablo, como lo dice aquí el texto, y fue en Antioquía eh, donde se llamaron cristianos, ¿no?, a los primeros convertidos al cristianismo. Pero San Ignacio de Antioquía llamó a la iglesia católica, o sea, universal, ¿no?, para reconocerla. Muy bien, vamos a la primera lectura. Continuamos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Nos dice San Pablo: Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Bueno, se refiere entonces a la promesa que hizo Dios a Abraham, ¿no?, sobre su descendencia. Am, pero creyó a Dios. Es importante, ¿no?, creerle a Él, creer en lo que Dios le dijo. Él lo creyó y con eso se convirtió en el padre de la fe, prácticamente. Lo importante es que esto es antes de la circuncisión y antes de la ley mosaica. O sea que Abraham es padre de todo el pueblo, de todas las naciones prácticamente, ¿no?, judíos y no judíos, circuncisos y no circuncidados. Y continúa: a quien trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Bueno, entonces aquí lo importante es que a alguien que sin trabajar, ¿no?, por creerle a Dios, se le cuenta como justicia, ¿sí?, que justifica al impío, o sea, al que peca, ¿no? Esa fe de creer a Dios se le cuenta entonces como justicia, como justificación, como justo. Y continúa: del mismo modo también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bueno, aquí ya está hablando independientemente de las obras de la ley, porque ya está David, ¿no? Ya está la ley y David le canta, como veremos en el Salmo, a aquel a quien el Señor no le cuenta su pecado, o sea, le ha perdonado el pecado y lo ha hecho justo, ¿no? Después de arrepentirse y eh, haber pedido perdón. Entonces, esas obras malas, dice, se las perdona. Le tiene en cuenta la justicia independientemente de las obras, que es el perdón
la misericordia de Dios de quien se arrepiente. Y continúa citando el salmo que veremos a continuación. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Es decir, se lo ha perdonado, ¿no? O sea, independientemente de las obras malas que ha hecho, Dios no le tiene en cuenta, dice, sus maldades, sus delitos. Por eso llama dichoso, bienaventurado. Bueno, pasamos entonces al salmo responsorial, que es el Salmo 32, cuyo responso es: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Este es el salmo que se atribuye al rey David y que precisamente canta a, eh, a Dios por su misericordia en perdonar o no tener en cuenta las obras malas o los pecados o los delitos de quien se arrepiente. Nos dice entonces el salmista, que en este caso sería el rey David: Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Bueno, este se refiere al pecado de David, ¿no? Del adulterio con Bathsheba y el asesinato de su esposo, ¿no? De Urías, el hitita. Aquí lo declara, ¿no? Y precisamente con la ayuda del profeta Natán, él reconoció su culpa, se arrepintió, pidió perdón. Y por eso él canta a la misericordia de Dios de perdonar la culpa, ¿no? Y el pecado. Y termina: Alégrense justos y gocen con el Señor, aclámenlo los de corazón sincero. De alguna manera, este salmo, compuesto por el rey David, ya se hace mesiánico, ¿no? Y en referencia al perdón de los pecados verdaderamente que realizará, ¿no? Y que instituirá como sacramento Jesucristo en sus apóstoles, el poder de perdonar pecados. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos del 1 al 7. Su título temático: Hasta los cabellos de su cabeza están contados. Muy bien, nos dice San Lucas: En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Bueno, a pesar de que dice que eran miles y miles de personas, inclusive en otras versiones dice que se pisaban entre ellos, ¿no? El eh, frenesí, digamos, por estar con Jesús y escucharlo. Pero aquí dice, primero se dirigió a los apóstoles, que son sus discípulos.
Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. Cuídense, dice entonces el Señor Jesús, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, o sea, el aparentar ser buenos, ser justos, ser santos, y por dentro estar llenos de iniquidad, de maldad, ¿no? De eso, dice, tienen que cuidarse, porque todo se sabrá, ¿no? Entonces, el que peca, pero aparenta como si no lo hubiese hecho, está en la oscuridad y no quiere que salga a relucir a la luz, ¿no? Y continúa, a ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que maten el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la Gehenna. A ese tienen que temer, sé, lo digo yo. Bueno, esto en directa referencia a lo que ellos van a pasar, ¿no? Defendiendo la doctrina, el evangelio, ¿no? A Jesucristo mismo, resucitado, serán perseguidos y serán martirizados, asesinados. Y por eso dice, no le tengan miedo a los que maten el cuerpo. Recordemos que los primeros perseguidores de la iglesia fueron los judíos, luego serán los romanos y los demás pueblos. Hasta ahora, hasta el día de hoy, hay persecución a la iglesia. No les teman a ellos, porque solamente los matarán, pero no pueden hacer más. Ahora, al que verdaderamente deben temer es al que puede, por eh, su pecado, ¿no? Espiritualmente hablando, ya puede eh, arrojar a la Gehenna, al infierno, que es la muerte espiritual, no la muerte física, sino la muerte eh, eterna, ¿no? La condenación eterna. Entonces, a eso hay que temer. Y lo enfatiza, ¿no? Se lo digo yo, en primera persona. Habla Jesucristo como legislador. Y continúa. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno solo de ellos, de ni uno, de uno solo de ellos se olvida Dios. Repitamos. Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Bueno, aquí el Señor les dice lo valioso que es el ser humano, ¿no? Y lo importante de cuidar la vida espiritual, no la vida física, aunque es importante, pero lo más importante es la vida espiritual. Ganar el cielo, ir a la patria eterna con Dios. Y por eso hace la comparación de que inclusive los animales, dice, ¿no? Los pájaros, dice, de ellos, de ni uno de ellos se olvida Dios. ¿Qué más ustedes, no? Están contados hasta todos los cabellos de su cabeza. Y por supuesto, valen más que muchos pájaros. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.